Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy, como has visto en el título y en miniatura, un vídeo con un kit práctico de 3 acciones que te van a ayudar a cerrar este año y comenzar el 2023 con energía renovada. Y si bien es cierto que por la fecha en la que estoy publicando este vídeo, pues te lo propongo como cierre de año para dejar a un lado todo aquello que te está causando mucho más carga, mucha más pesadez y comenzar el año con más ligereza, este kit de 3 acciones prácticas lo puedes aplicar en cualquier momento del año. En todos esos momentos en los que quizás te sientas más abrumado, más saturado, que quizás tienes una energía muy densa a tu alrededor y te gustaría hacer una limpia para recargar energía. Así que te invito a quedarte para que descubras cuáles son estas 3 acciones tan sencillas pero tan poderosas que te van a ayudar a lograrlo. Como verás a continuación, estas acciones son muy sencillas, pero como te digo siempre, el punto no está en esa sencillez aparente de la acción, sino en el impacto que va a tener nuestro organismo una vez que la ponemos en marcha, sobre todo a nivel mental y emocional. A veces una acción puede ser muy sencilla, pero por apegos, por expectativas, por determinadas resistencias que se están activando, a nosotros nos genera malestar, nos genera lucha o no entendemos por qué a nosotros nos está costando un poquito más. Así que aprovecha también estas acciones para que una vez que las incorpores en tu rutina te des cuenta de esos pequeños condicionantes que en un momento dado pueden aparecer. Quizás te aparece en todos los momentos en los que te pongas en marcha esta acción o quizás va a depender del contexto, del tema que estés tratando o del momento del día o tu estado de ánimo. Así que sin más, vamos a ver cuáles son estas 3 acciones y te voy a compartir también algunos tips que te van a ayudar a recolocarte en el caso de que estas sensaciones un poquito más incómodas o más limitantes aparezcan. Recuerda que como siempre tienes la cajita de descripción, la línea de tiempo y de esta manera puedes moverte por el contenido del vídeo de una forma muy rápida, bien yendo a ese minuto exacto desde la cajita de descripción o moviéndote por el menú de capítulos. Dicho esto, comencemos con la primera acción. Acción número 1, reduce el ruido visual. Ya que en el canal tienes un vídeo donde profundizamos un poquito más sobre este tema, este de aquí, que te lo voy a dejar linkado también en la cajita de descripción para que te sea muy fácil localizarlo una vez que acabes este vídeo. El ruido visual tiene un gran impacto en nuestro bienestar, aunque a veces tendemos a subestimarlo. De forma muy general, cuando hablamos de ruido visual, nos referimos a todos esos elementos que de alguna manera nos incomodan a la vista, nos producen algún tipo de perturbación o malestar, a veces más o menos consciente. Hay 2 errores muy frecuentes que cometemos cuando hablamos de ruido visual y que te quiero compartir para que los tengas ahí como referencia y evitarlos. El primero tiene que ver con subestimar esos espacios o esos elementos que nos están produciendo ese ruido o incluso subestimar esas sensaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes en la entrada de tu casa un espacio para dejar los zapatos. Una vez que entras de la calle, te los quitas ahí, te pones las zapatillas o andas de descanso por el resto de la casa. Tú este espacio lo puedes tener de forma ordenada, uno al lado de la otra, los puedes tener a modo de pila, según van llegando lo vas colocando o lo puedes tener en una estantería. Como ves, aquí el espacio es el mismo, los elementos son los mismos, la acción es la misma, pero depende de cómo los coloquemos o cómo los ordenemos, va a tener un impacto en ese ruido visual que percibamos. Y el segundo error es tender a asociar el reducir el ruido visual con ser minimalista, porque como tenemos menos cosas, probablemente va a generar menos ruido visual. Y esto no siempre es así, va a depender muchísimo pues, de esas sensaciones personales, de cómo nosotros nos relacionemos con el entorno y con esos elementos. De hecho, volviendo al ejemplo de los zapatos, a mí personalmente el hecho de poner una estantería y tenerlos organizados me ayuda a reducir el ruido visual y sin embargo, como ves, es añadir un elemento más a ese espacio. Así que el punto aquí está en entender y ser consciente que cuando hablamos de ruido visual estamos hablando de algo totalmente personal y por eso responder a las siguientes 3 preguntas te va a ayudar. Lo primero es identificar qué te está molestando, cuál es ese elemento que te está conectando con esas sensaciones de ruido. Segundo, ¿por qué exactamente te está molestando? Y tercero, ¿con qué intensidad? Hay ocasiones en las que quizás un elemento sí nos genera cierto malestar, pero bueno, lo podemos tolerar. Pero hay otras situaciones en las que a lo mejor las podemos tolerar por un momento, pero no en el tiempo, prolongado en el tiempo, o incluso ni siquiera podemos tolerarlo por un día o por unas horas. Tenemos que reorganizarlo. Estas 3 preguntas van a funcionar a modo de esa hoja de ruta para después tú elegir esas acciones que te van a ayudar a reorganizar ese espacio, esos elementos para reducir ese ruido visual. Así que mi propuesta aquí para ti es que empieces a identificar qué áreas, qué elementos, qué aspectos te están produciendo ese ruido. Puedes empezar por habitaciones, de más grande a más chiquitito. Entra a una sala,
Cierra los ojos, respira profundamente y una vez que los abras, mira a ver a dónde se va tu vista. ¿Cuáles son esos primeros elementos que detecta y que te hacen sentir? Esto puedes hacerlo en tu casa, por habitación o incluso en el trabajo. Y luego lo puedes llevar a espacios más reducidos. Puedes hacer lo mismo, por ejemplo, con los cajones. Puedes hacer lo mismo con estanterías, con los armarios o incluso con tu espacio de trabajo. De lo que se trata es de ir recogiendo en una lista, en una libreta, todos esos elementos que a ti te están causando sensaciones. Recuerda el primer error, sin subestimar ninguna de ellas. Te invito a que aquí hagas, por ejemplo, una tabla con 4 columnas. En las 3 primeras das respuesta a las preguntas que te comenté antes. ¿Qué te está molestando? ¿Por qué te está molestando? O incluso ¿qué estás necesitando? Tercero, ¿con qué intensidad? Es decir, ¿cuál es tu nivel de tolerancia a ese ruido? Y cuarto, lo puedes dejar como lluvia de ideas, de elementos que te pueden ayudar a reducir ese ruido, a reorganizar ese espacio. ¿Por qué es importante anotarlo? Porque si nosotros hacemos este ejercicio únicamente desde la mente, a ese ruido visual estamos añadiendo ruido mental. Así que para liberar esa carga, ese peso y todas esas distorsiones, es importante dejarlo sobre papel. Además, una vez que lo dejamos escrito, desaparece en nuestra mente y reducimos también esa pesadez y ese estrés a nivel mental. El ruido visual es una acción muy sencilla que además puedes ir graduando por pequeños espacios a espacios más grandes o en diferentes contextos y que realmente marca la diferencia porque tiene un gran impacto en tu bienestar y en tu calma. Seguro que en alguna ocasión has oído la expresión así es dentro, así es fuera, o como es fuera, así es dentro. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un momento muy ansioso, de mucho estrés y necesitamos calma, pero llegamos a una sala donde hay mucho ruido visual, ese espacio va a intensificar esas emociones, esas revolturas, impidiéndonos conectar con la calma de una forma más rápida, más serena. Por eso es importante también incorporar en nuestro día a día el hábito de ir reduciendo el ruido visual, para que de esta manera podamos también favorecer esos estados emocionales, esos estados de calma en esos espacios que para nosotros son importantes. Así que aquí te dejo la primera acción, te invito a que empieces de menos a más o de más a menos, como tú quieras, que la adaptes a ti, pero que empieces a encontrar esos elementos que te van a ayudar a reducir ese ruido para renovar la energía. Vamos con la acción número 2 que he titulado Soltar apegos físicos. Y aquí hay muchas personas que esta acción aparentemente sencilla, como te decía antes, les causa muchísimo malestar porque es muy probable que aquí esa relación con los apegos, con las expectativas, por los por sí o incluso, como te decía, esos apegos emocionales afloren y nos condicionen muchísimo más a concluir esta acción. Así que vamos a ver poco a poco en qué consiste. De forma habitual vamos incorporando a nuestra vida objetos, elementos, desde ropa, zapatos, comida, utensilios de cocina, tecnología, etc. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de todo lo que hemos ido acumulando hasta que un día decimos, ok, es momento de hacer limpia y revisar. Y justamente ahí es donde se produce el choque y la propuesta de esta acción. Lo que te propongo aquí es hacer una limpia de todos esos elementos físicos que has ido acumulando. Y mi propuesta es, para que no haya mucho caos, que los hagas por categorías. Por ejemplo, puedes hacer limpia de ropa, puedes hacer limpia de zapatos, limpia de comida, de armarios de comida. Puedes hacer limpia de objetos de cocina, objetos en la oficina. Ir por categorías te va a ayudar muchísimo también a gestionar esos posibles momentos de estrés o picos emocionales que puedan aparecer. Yo soy muy fan de las limpias, de hecho a lo largo del año hago varias, de las más que hago es de ropa, luego también de elementos de oficina, de libros, de cacharros de la cocina y los cajones de los baños. A mí me gusta hacer varias limpias al año, no todas a la vez, sino en función de lo que en ese momento siento que necesito soltar, porque quizás pues abro el armario y me abruma decir, madre mía, cuántas camisas. Aquí también es importante darnos cuenta que esto es totalmente personal. Quizás para mí ver una pila con 10 camisas ya me genera ruido visual, ya me parece demasiado y ya conecto con esa necesidad de hacer limpia. Para otra persona quizás 10 camisas puede ser poco o puede ser suficiente. Así que también aquí, como la acción anterior, entender que es totalmente personal y conectar con esas sensaciones. Mi propuesta para ti es igual que antes, que elijas una categoría y que realmente te quedes con 3.
Una, lo que sí o sí te vas a quedar porque te aporta, porque lo usas, porque está en armonía con tu versión actual, con cómo te sientes, porque te conecta con algo positivo. Luego otra, que es todas esas piezas que vas a desechar o objetos que vas a desechar porque hace muchísimo tiempo que no los usas, porque quizás ya no están en armonía contigo. A mí me suele pasar esto con la ropa. Quizás me compro un pullover que hoy me hace sentir muy bien, estoy en sintonía con él, pero dentro de unos meses ese estilo ya no me gusta tanto y entonces claro, no lo suelo poner. La pieza está bien, pero yo no le voy a sacar partido, entonces esa sería la segunda pila. Y luego la tercera es inevitable, es el por si acaso. Cuando aparecen esos apegos, esas expectativas, es muy probable que en varias ocasiones con algún objeto digamos, ay, ¿y si por si acaso? El punto no está en entrar en lucha con nosotros mismos y decir, no, o te lo quedas o lo quitas. Que bueno, que si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Pero también es importante incorporar ese grado de flexibilidad. Y a mí lo que me gusta es hacer ese montón de los por si acaso conscientes, que básicamente son los que se van a quedar y que realmente van a pasar esa criba en la próxima limpia. No es que se queden de forma permanente. Cuando nosotros hacemos esta limpia nos ayuda a darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando con esos objetos, de esos apegos que en un momento dado están a niveles más inconscientes, de esas expectativas que tenemos. Por ejemplo, con la ropa suele pasar que guardamos porque a lo mejor en estos momentos no me sirve, pero yo anhelo que más adelante me sirva. Perfecto, pero si llevas 5 limpias poniendo esa pieza en el por si acaso, quizás te está añadiendo muchísimo más malestar, aunque no lo creas. Por eso esa pila yo la llamo la de los por si acaso conscientes. Está bien dejarlos ahí como comodín, pero que realmente pasen el filtro en la siguiente limpia y que si ves que lleva mucho tiempo en el montón de los por si acaso, hagas esa reflexión interna de por qué exactamente los estás dejando ahí. Como ves, esta acción vuelve a ser muy sencilla, pero realmente mueve muchísimo, porque como te decía, van a aparecer esos condicionantes internos de los que a veces no somos conscientes hasta que nos planteamos que nos quitan esas piezas, que perdemos esos objetos. Y claro, no nos relacionamos con esa limpia de la misma forma. Si de repente, imagínate, tienes un problema en tu casa, una inundación y lo pierdes, a que seas tú conscientemente quien esté cogiendo ese objeto y lo esté quitando. Por eso este ejercicio me resulta sumamente interesante. También te dejo aquí un tip para no alargar mucho más este vídeo, que cuando hagas esa limpia, pues suelta desde ese agradecimiento de lo que te ha aportado. Así de esta manera también reduces ese nivel de frustración y conectas más con la gratitud en ese proceso de limpieza. Y con esto llegamos a la tercera acción de este pack, que he titulado Incorpora estímulos positivos. La estimulación sensorial es sumamente poderosa en nuestro bienestar. Hace poco te compartía este vídeo de aquí donde hablábamos de las anclas, y justamente lo que hacemos con las anclas es incorporar determinados estímulos y asociarlos a un estado emocional concreto. Así que la propuesta de esta acción es que incorpores esos estímulos positivos de una forma consciente en tu rutina. Y la forma de hacerlo va a ser simplemente detectando, por un lado, ese estado emocional que te conecta, por otro lado, el objeto, y en tercer lugar, cómo puedes incorporarlo en esos espacios, en esas áreas, en tu día a día, para realmente que te aporten esos beneficios que quieres. Igual que antes, son totalmente personales. Primero, a nivel personal, cada uno va a conectar con unas sensaciones o con otras ante un determinado estímulo. Y por otro, estos estímulos no son estáticos en el tiempo. A mí, por ejemplo, me gustan muchísimo las velas, son estímulos que tengo normalmente en la casa, en la oficina y en el salón. Me gustan las velas con olor, pero el olor, ese estímulo final, va cambiando dependiendo de la época del año, va cambiando de una habitación a otra e incluso cambia según mi estado de ánimo. Por eso también es importante que cuando incorpores esos estímulos, un tip que te dejo es que sean los más versátiles posibles, para que de esta manera los puedas ir renovando fácilmente sin esa presión de que estás acumulando objetos, que es el tip anterior. Al final es algo totalmente personal, por eso este ejercicio tiene también una parte inicial de reflexión. Lo que te propongo, igual que antes, es que cojas una libreta y que puedes hacer 3 columnas. Una, ese estado emocional, esa sensación que te gustaría sentir y en qué espacio. 2,
qué estímulos te ayudarían a lograrlo, qué estímulos te conectan con esas sensaciones y 3, esos elementos que te van a ayudar a introducir ese estímulo. Por ejemplo, cuando yo estoy en la oficina me gusta incorporar estímulos que me conecten con la paz, con la serenidad. Un elemento que a mí me conecta con eso es la vela. El hecho de ver la luz y el estímulo del olor para mí es muy positivo y justamente me hace conectar con esa sensación. Elementos que pongo son la vela de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes aromas y también tengo un difusor que no pongo siempre, pero bueno, también me ayuda a potenciar ese estímulo del olor. Por ejemplo, en el salón tengo el mismo objeto, que es la vela, pero la sensación con la que conectamos en el salón también es la calma, pero desde el punto de vista del recogimiento. Y por ejemplo, el olor que tengo ahora mismo en el salón es más de canela, de galletas, que en esta época del año, pues a mí me invita a ese abrazo, a ese recogimiento. Esta, por ejemplo, es de frambuesas. Es un olor que me resulta muy agradable, pero también me resulta fresco y para mí, cuando estoy trabajando con el ordenador, para esa generación de ideas, me gustan más los aromas frescos, con ese puntito de acidez más que los dulces y empalagosos. Por eso es importante que tengas una primera fase de reconocimiento sensorial, que tengas claro cuáles son esas sensaciones con las que quieres conectar según el espacio en el que estés o la actividad que vayas a realizar. Luego, cuáles son esos estímulos que pueden hacerte conectar con esas sensaciones. Y tercero, pues ya definir y concretar qué elementos, dónde los vas a comprar, dónde los vas a poner. Otro ejemplo pueden ser las láminas. Hay personas que las láminas, porque si tienen frases, si tienen ciertos dibujos a paisajes, le ayudan a conectar con determinadas sensaciones. Sin embargo, puede ser que a lo mejor el espacio en el que estás sea tan pequeñito o tengas ya muchos elementos que colocar muchas láminas te genera ruido visual. Como ves, al final las 3 acciones de este kit están muy conectadas. Una idea que te dejo aquí es, por ejemplo, incorporar láminas en marcos. Esto lo puedes trasladar de forma muy fácil de un sitio a otro o lo puedes poner en una repisa. Simplemente juega con esos elementos que le dan dinamismo a esos estímulos que estás incorporando. Aquí el componente de la creatividad va a jugar un papel muy importante porque a veces puede pasar que queremos incorporar un estímulo pero no sabemos cómo porque la primera idea que viene a nuestra mente nos genera ruido. Busca inspiración en las redes, busca inspiración en revistas, en fotos, que estoy segura que encontrarás ese elemento que te va a ayudar a disfrutar de esos estímulos positivos. Hemos hablado de las láminas, hemos hablado de velas, pero aquí aplica cualquier estímulo. Cualquier objeto que estimule alguno de tus sentidos, como puede ser una música, como puede ser un aroma, te puede ayudar a conectar con determinadas sensaciones e incluso crear esas cápsulas y esos espacios de bienestar. Más adelante voy a preparar un vídeo que he titulado Cápsulas de amor propio y hablaremos de esto un poquito más, ¿no? Pero por ejemplo el baño, el momento de la ducha, que aparentemente es un tiempo vacío, cuando nosotros incorporamos determinados estímulos positivos, lo que hacemos es potenciar muchísimo más nuestra conexión con ese momento y con nosotros mismos, nos hacemos más presentes. Por ejemplo, imagínate que tú vas a darte un masaje y hay un olor en ese centro que a ti te invita a la calma, a la relajación y a la conexión contigo misma. Encuentra ese olor similar en algún gel, en alguna sal, en algún aceite e incorpóralo en el momento de la ducha. Verás cómo ese momento cambia por completo. Y básicamente en esto consiste el kit de las 3 acciones poderosas que quería compartirte en el vídeo de hoy. Como ves, son muy sencillas, pero realmente marcan mucho la diferencia. Y si bien la propuesta viene un poco como cierre de año, ¿no? Para cerrar este ciclo y empezar el nuevo ciclo con la energía más renovada, pues realmente las puedes aplicar en cualquier momento del año. Otro punto también positivo es que las puedes aplicar de forma independiente o combinar unas con otras. A mí particularmente me gusta trabajar las 3 a la vez, a lo mejor no in situ en el mismo tiempo, porque a lo mejor me satura un poquito, pero sí, de forma periódica las tengo incorporadas, porque realmente lo interesante de este kit de herramientas es que no solo se queden en acciones aisladas en un momento dado, sino que podamos integrarlos como esos hábitos poderosos en nuestro día a día para conectar y potenciar nuestro bienestar.
Deseo de todo corazón que estas acciones marquen la diferencia en tu rutina. Déjame en los comentarios si alguna de ellas tú ya las pones en marcha o si hay alguna otra que tú hubieras incorporado en este kit de herramientas poderosas. Y te doy las gracias por acompañarme un día más. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un like y que pases el enlace a cualquier persona que creas que este contenido le puede ayudar. Recuerda que te dejo en la cajita de descripción los vídeos que he mencionado a lo largo de este vídeo. Por mi parte, como siempre, te doy las gracias por acompañarme. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.